Tanto el retículo endoplasmático liso como el retículo endoplasmático rugoso tienen muchas diferencias estructurales, también similitudes, como por ejemplo, dentro del sentido, en el retículo endoplasmático liso parece contener muchas marcas circulares, ya que estas son las láminas tubulares entrelazadas y también pueden variar entre apariencia y función, mientras que en el retículo endoplasmático rugoso se parece una disposición de membranas dobles, que se ven como ribosomas por todas partes, aparecen consistentes en láminas paralelas a la membrana. En el retículo endoplasmático rugoso se encuentra cerca de la membrana celular, mientras que en el otro se encuentra cerca del citoplasma. Y el retículo endoplasmático rugoso se origina dependiendo de los ribosomas. Sin embargo, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas. Entre estos hay muchos otros casos que tienen diferencias de manera estructural. Dentro del retículo endoplasmático se realizan un par de modificaciones transduccionales, las cuales son la N-glicolización y la unión de fosfoatilinocitol. La primera consiste en la adición de un residuo de la aspargina de una proteína de una cadena de oligosacáridos de complejidad variable. Es un proceso conservado que se implica en la participación de numerosos componentes y que da lugar a una gran variedad de estructuras finales, mientras que la unión fosfatil-inosol es un proceso completamente diferente. Dicha función se forma en el lumen interior, el interior del retículo endoplasmático, que generalmente está formado por un grupo de fosfatildilcinol, que son dos ácidos grasos unidos a un glicerol, que a su vez está unido a un grupo fosfatidol, y estas mannosas y una glucosamina se unirán al extremo C terminal de un aminoácido de la proteína. Las glicoproteínas son varias hormonas, anticuerpos, diversas enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión celular, factores de crecimiento, proteínas de reconocimiento celular, proteínas que confieren las características de los grupos sanguíneos, proteínas que dan estabilidad estructural a conjuntos de membranas y entre otras. O sea, son una clase de heteroglicano altamente glicolizadas. Las moléculas se encuentran formadas por un núcleo proteico que se encuentra unido covalentemente a un tipo especial de polisacáridos denominado glicosaminoglicanos. Estas cadenas glicosaminicanos son largos polímeros de carbohidratos lineales que están cargados negativamente bajo condiciones fisiológicas debido a que la presencia de estos grupos de sulfato y de grupos de ácido hialurónico. Los glicolípidos son una segunda clase de lípidos encontrados principalmente en forrajes, gramíneas y leguminosas, que tienen una estructura parecida a los triglicéridos, con una excepción de que los 3 ácidos grasos son reemplazados por un azúcar, usualmente la galactosa. El síndrome de Wolcott-Rallison está causado por una mutación del gen EIZK3, que se codifica para el factor proteína sensor del estrés del retículo endoplasmático rugoso, inhabilitándolo. Un examen de las células beta revela que un tamaño aumentado en el retículo endoplasmático rugoso aparentemente aparece como lleno de proteínas no dobladas, incluyendo la insulina, ya que estas células no las secretan normalmente. Por otro lado, la pseudoacondroplastia es una enfermedad genética que tiene características clave que permiten diferenciarla como un déficit de crecimiento grave, que se comienza a notar desde los primeros años. Esta mutación, COMP, entre los otros efectos, produce un acúmulo de proteína COMP y, por consiguiente, debido a esta condición, se desencadena una serie de sucesos en el retículo endoplasmático rugoso, como el aumento de condrocitos metafisiarios que posteriormente provocan la muerte celular. Y la esteatosis hepática revela como una situación compleja, eminentemente metabólica, en la que se simultanean procesos metabólicos aparentemente contradictorios, así como el estrés oxidativo, el estrés de retículo endoplasmático, disfunción mitocondrial y descenso de la expresión de genes de supervivencia. La relación que tiene que ver la síntesis y el proceso de maduración de las proteínas. Las proteínas se sintetizan por los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático. Conforme se forman, entran con él y comienzan a madurarse. Dentro del retículo endoplasmático rugoso se pliegan, o sea que adquieren una estructura secundaria o terciaria. En el retículo endoplasmático liso se pueden conjugar con otras moléculas como carbohidratos o lípidos. Estas proteínas son transferidas mediante las vesículas desde el retículo endoplasmático liso hasta el aparato de Golgi, donde se continúa su proceso. En este organelo se les
células agregan otros carbohidratos u otros lípidos y terminan de madurar. Las proteínas salen del aparato de Golgi completamente funcionales dentro de vesículas. Estas vesículas pueden dirigirse hacia la membrana plasmática y liberar sus proteínas o al exterior de la célula, o si estas vesículas están cargadas de enzimas digestivas, darán lugar a la formación de lisosomas. Golgi es un organulo de la membrana central que funciona como fábrica de modificación posttransduccional y centro de tráfico de proteínas y lípidos en la célula. Las proteínas y los lípidos de membrana recién sintetizados ingresan al retículo endoplasmático por el plegamiento, el más adecuado para la glicolización inicial y de nitrógeno y oxígeno, y luego se transportan al aparato de Golgi para el tráfico, la maduración de glicanos y la clasificación. El retículo endoplasmático liso está involucrado en una serie de importantes procesos celulares, de los que en orden de importancia se pueden destacar la depuración de sustancias penetrantes como la función del hígado, la síntesis de lípidos, la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato y el actuar como reservorio intracelular del calcio. Las membranas del retículo endoplasmático liso producen la mayoría de los lípidos requeridos para la elaboración de las nuevas membranas de la célula, incluyendo los glicerofosfolípidos y el colesterol. La depuración consiste en la transformación de metabolitos y drogas como barbitúricos, etanol en compuestos de hidrosolubles que puedan ser excretados por orina.